Amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito a que juntos abramos las Escrituras y compartamos la palabra del Señor. Salmos 127, amigos y hermanos. Salmos 127. Amén. Vamos a leerlo una vez para usarlo como introducción a lo que queremos compartir en este día y en algunos días sucesivos. En el nombre del Señor, dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Amén al Señor. Hemos, hermanos, amigos, leído este Salmo 127 porque, si bien creemos haber dicho ya algo, es una pincelada claramente, porque el tiempo así lo requiere. Pero en esta pincelada entonces ya algo hemos dicho respecto del matrimonio, cómo debe vivir, cómo debe ser, cómo debe comportarse un matrimonio que agrada a Dios. ¿Cuál es la comisión que tiene el varón de parte de Dios y cuál la que tiene la mujer? También como mandamiento del Señor, ¿no? Y ambos, respecto de ambos, que ya no son dos sino uno, dice la Escritura, bueno, ellos con sabiduría se edificará la casa, dice la palabra del Señor. ¿Cómo se edifica la casa? Bueno, aquí dice que hay que prestar atención a lo del trabajo, porque no tiene que ver con esfuerzos personales, sino con ser parte del amado. Porque el reposo, dice Dios, el sueño se lo da Dios a su amado. El amado es uno solo, el amado es Jesucristo el Señor. Entonces, para tener nosotros el reposo de Dios, necesitamos estar en el amado. Por eso que Pablo dirá a los corintios, si alguno está en Cristo, si alguno está introducido en Él, si es parte de la vida, parte del cuerpo de Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estando en Cristo, entonces, habrá pleno reposo. Todo lo que antes fue maldición, el Señor lo transforma en bendición. Porque dirá el Espíritu, hablando por Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, a partir del versículo 3, va a decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, nos bendijo. No es una promesa de bendición futura, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice, en Cristo. Y luego va a decir que en Cristo Él nos apartó para llamarnos, y en Cristo Él nos ha hecho santos y sin mancha, y en Cristo Él nos ha adoptado hijos suyos. Por eso que es tan fundamental que todo hombre, toda mujer venga a Cristo, nazca de nuevo y comience en Él la vida que agrada a Dios. Amén. Pero en el versículo 3, 4 y 5 de este Salmo 127,
el Señor, el Espíritu del Señor hace una clara referencia a el trabajo formativo que todo papá y mamá debe tener en su casa. Por eso que se inicia el Salmo diciendo que si el Señor no edifica la casa. Y claramente la mejor forma o la forma de edificar la casa es criar, es formar a los hijos que son parte de la casa de Dios. Ellos deben ser formados, ellos deben ser edificados. Respecto de si alguien tuviera duda de que cuando la Escritura habla de la casa, si alguien tuviese alguna duda de que está referido a la familia, con los hijos, especialmente los hijos incluidos, bastaría con que recordara el último discurso de Josué. Muy mayor, muy viejo, sabía él que iba a morir pronto, y reúne al pueblo para decir: escojan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses de vuestros padres, allá en Mesopotamia, antes que saliera Abraham de aquellos lugares, o van a servir a los dioses de esta tierra, los vecinos que hay cerca de ustedes. Decidan ustedes a quién van a servir. Tienen la opción, también decía Josué, de servir a Jehová, el que les ha hecho tanto bien, el que les ha dado vida, les ha alimentado, les ha dado libertad, les dio una tierra prometida. Tienen esa posibilidad, pero decidan a quién van a servir. Y él dice: porque yo y mi casa, ahí está, yo y mi casa serviremos al Señor. En el capítulo 19 de Lucas, el Señor Jesucristo va a la casa de Zaqueo. Y una vez que Zaqueo recibe la palabra, una vez que Zaqueo se compromete con el Señor y entrega su vida al Señor, la respuesta de Jesucristo es: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y no hablaba de los muros, no hablaba del edificio, estaba hablando de la familia, ¿no? Muy bien. Cuando hemos hablado de los hijos, hemos usado el texto de Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4, porque hay instrucción allí. Y dirá el Señor: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es responsabilidad de los padres que los hijos no caigan, no provoquen la ira de Dios sobre sus vidas. Pero es responsabilidad de los padres. Vosotros, padres, dice, no provoquéis, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no los expongan a la ira de Dios. ¿Y cómo se hace? Criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, a partir del verso 18, habla violentamente el Señor, aunque hermosamente, de aquellos que no pudieron ver al Señor, no pudieron honrar al Señor. Dice que centraron su adoración en las cosas creadas y no adoraron al Creador. Por lo cual, dice, Dios los entregó a pasiones de concupiscencia, Dios los entregó a la vanidad de su mente, Dios los entregó a sus deseos carnales, ¿no? De hecho, dice, teniendo relaciones los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, todo en contra de la naturaleza que Dios había dispuesto para unos y otros. Tal como está dicho en ese texto que nosotros tangencialmente tocamos, quiero invitarles a que me acompañen en un texto que queremos desarrollar estos días. Por favor, Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, hermanos, amigos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Voy a permitirme leer los primeros 3 versículos, si bien nuestro examen va a iniciarse a partir del versículo 4. Pero no estaría bien
No sería de buen entendimiento si no leemos los primeros 3 versículos, que creemos que el Señor en su gracia nos va a ayudar en eso, ¿no? Dice capítulo 2, verso 1 de Segunda de Pedro. Pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo de Dios, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire, por favor, porque esto nos sirve de introducción a lo que viene. Cuidando como padres, hermanos, padres y madres, cuidando que en esto nuestra responsabilidad es absoluta, porque hay mandamiento de Dios a través del apóstol. Padre, dice Efesios 6:4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que está diciendo es que si a los niños no se les forma, si a los hijos no se les forma, si no hay sobre ellos palabra de Dios con disciplina, con instrucción, cuidando de que no salgan de la línea establecida de enseñanza, si esas cosas no se dan, entonces ellos, al actuar en contra o de modo distinto a lo que Dios nos ha enseñado, ellos quedarán expuestos a la ira de Dios. ¿Y qué significa la ira de Dios? Es lo que vamos a conversar a partir de hoy. Por favor, dice Pedro que hubo antes en el pueblo de Israel profetas falsos. La Escritura habla de varios, ¿no? De varios de aquellos en varias ocasiones. No es el tiempo hoy de que lo tratemos, pero hubo profetas falsos, dice, que no dijeron la verdad, no fueron fieles siervos de Dios, sino que vivieron en función de agradar al pueblo, de compartir con el pueblo y de acompañarles en su pecado de idolatría. Dice que así como hubo estos profetas falsos, en estos tiempos se levantarán falsos maestros que enseñarán cosas que no están conforme a la piedad. Enseñarán cosas que no tienen que ver con el mandamiento de una vida santa delante de Dios, sino que dice, ellos más bien andarán interesados en conseguir medios, recursos. Dice que tomarán a los fieles y los transformarán en mercadería para conseguir de ellos o a través de ellos recursos importantes para sí mismos. Dice que esto es una cosa que va a ocurrir entre nosotros en estos tiempos, amigos y hermanos. No quiero aventurarme a hacer ninguna acusación, pero sí debo decir que escuchamos a muchos haciendo ofrecimientos que no podrían jamás llegar a cumplir. Hemos escuchado a muchos prometiendo riquezas temporales, prometiendo un bienestar material temporal como manifestación de la bendición de Dios, cosa que no está dicho así en las Escrituras. Lo que la palabra del Señor dice por el mismo Señor Jesucristo es: buscad primeramente, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas van a ser añadidas. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Pero teniendo, dice, qué comer y con qué cubrirnos, estemos contentos. Eso es suficiente para nosotros, suficiente para este tiempo.
Entonces, lo que la Escritura establece aquí, lo que queremos examinar brevemente hoy y algunos días que vienen, es cómo es que Dios, en su justicia y en su fidelidad a la palabra declarada, la Escritura dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces, si Él ha declarado que la paga del pecado es muerte, amigos y hermanos, no importa si el hombre se congrega o no se congrega, no importa si el hombre tiene 500 años de ir a una iglesia o no ir, no tiene que ver con eso, porque nuestra comunión con Dios, porque nuestra salvación, dirá Efesios capítulo 2, no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que es gracia, es un regalo de Dios. Entendido de esa manera, ¿qué es lo que nos conviene? Estar atento al Señor, atento a su palabra, aceptar que hay disciplina de Dios para nosotros y que esa disciplina debe ser trabajada en el hogar, en la casa de cada uno. Mire, por ejemplo, en el versículo número 4, discúlpeme, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Aquí hay un ejemplo tremendo de la fidelidad de Dios y de su justicia. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios dice, no perdonó a los ángeles que pecaron. Si uno revisara el libro de Isaías y el libro de Ezequiel, nos entrega información de cómo hubo uno, dice, que siendo muy hermoso, un ángel creado por Dios, que siendo muy hermoso, dice que sonaron el día de su nacimiento, cuando él fue formado, dice que sonaron las trompetas y toda forma de instrumento en los cielos. Era muy hermoso. El problema es que él entendió que lo que tenía era suyo, que le pertenecía, y quiso usarlo, quiso usar su hermosura, su presencia, su vanidad, le llevó a declarar, subiré a los cielos, dice, y me sentaré a la diestra de Dios. Lugar que usted entiende estaba reservado al bendito Hijo, cuando éste fuera levantado de entre los muertos. Pero él quería sentarse a la diestra de Dios. Él quería ser como Dios. Él quería gobernar a la altura de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? El apóstol Pedro lo dice en forma resumida aquí. Simplemente los arrojó al infierno, dice. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si usted me acompaña en su Biblia, el libro anterior a Apocalipsis es de Judas. Judas, este hombre de Dios. Judas, hermanos, tiene un solo capítulo, el versículo número 6. Hará también una clara referencia a este hecho. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. De hecho, viene a Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, amigos, hermanos. Y va a decir después, Apocalipsis 12, 7, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo, dice.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ese dragón es Satanás, hermanos, ¿ah? Y luchaban, dice, el dragón y sus ángeles. Pero, bendito sea, ellos no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Mira el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la que le habló a Eva, ¿no? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay una clara manifestación en las Escrituras cómo es que este ángel que se levantó ante la autoridad de Dios en desobediencia, bueno, debió asumir las consecuencias. Y si uno lo revisa con un poquito de calma, se da cuenta de varias cosas. Primero, este ángel llamado Lucifer o Satanás y Diablo, dice que este ángel fue creado por Dios. Creado por Dios. Y lo que Dios hace es bueno. Dice que este ángel, ¿no?, estaba puesto al servicio de Dios. Dice que este ángel era la reunión de la gracia, la reunión de la hermosura. Sin embargo, todo aquello lo perdió simplemente por desobedecer al Señor y por, como dice el apóstol, como lo dice Judas, ¿no? Y por abandonar su morada, por dejar de hacer aquello para lo cual fue creado. Hebreos capítulo 1, no lo vamos a leer hoy. Hebreos capítulo 1 va a decir que los ángeles son ministros, son servidores de Dios, pero también de aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor. Ellos fueron creados para el servicio delante de Dios. Uno de ellos, al cual le siguieron muchos otros, uno de ellos que no quiso ser siervo, no quiso estar al servicio, no quiso ser él el que mandaba, el que gobernaba, y terminó en prisiones eternas. Una vez más, aunque Dios lo había creado. Alguien dice, ¿cómo Dios va a hacer algo así con el hombre si desobedece? Ya lo hizo con Adán, amigos y hermanos. Lo había hecho antes con los ángeles. Después lo hace con Adán. Vamos a ver un par de ejemplos más, respecto de los cuales Dios, aunque Él había hecho la creación, aunque Él les había formado, aunque Él se había manifestado y les había bendecido, sin embargo, porque desobedecieron, necesariamente debieron asumir las consecuencias. Pido al Espíritu del Señor que ponga luz en sus corazones. Que cada papá, que cada mamá, al oír la palabra, atienda al Señor y pueda decir, me comprometo a usar tiempo, a usar trabajo, a usar oración, a pedir gracia de Dios para trabajar en edificar mi casa. Sabiendo que respecto de mis hijos, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que Dios, el Señor, les bendiga.